Dios les bendiga grande y sobreabundantemente, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Es una bendición para mí, ¿verdad?, tener esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Saben, ustedes y yo somos privilegiados en este día de poder tener la oportunidad de poder compartir, de poder escuchar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo no sé si en este momento ustedes ya dedicaron un tiempo especial a aprender, a meditar a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no lo han hecho, pues están cordialmente invitados a quedarse y escuchar esta hermosa enseñanza, la cual va a ser de edificación para sus vidas. Voy a realizar una oración breve y de esa manera vamos a iniciar nuestra enseñanza. Padre, gracias por este espacio que nos regalas. Sé tú haciendo tu voluntad en este espacio y que cada espectador, cada hermano o hermana que se una a escuchar tu palabra sea bendecido a través de ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a comparar la iglesia, a la iglesia primitiva con la iglesia actual o la iglesia moderna. Mis amados, hoy en día vemos claramente cómo hemos dejado a un lado lo primordial que todos tenemos que tener presente, ¿verdad? Dentro y fuera de la casa de Dios, dentro y fuera de la iglesia, que es el amor. Son varios los pasajes, son varios los momentos en los cuales Jesús, cuando vino a darnos a nosotros el ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar, de cómo nosotros debemos de presentarnos o cómo nosotros debemos de conducirnos acá en la tierra, siempre Él nos mostró, siempre Él trató en enseñanzas, en acontecimientos, nos mostró a nosotros que lo primordial, algo que nosotros tenemos que practicar, tomar en cuenta diariamente es el amor, ¿verdad?, a nuestro prójimo, el amar, ¿verdad?, a las personas que nos rodean, el amar a las personas a pesar de que esté equivocada, a pesar de que las cosas no lo esté haciendo de una manera correcta, amar a esa persona, no criticarla, sino amar a esa persona, a pesar de que esté equivocada, a pesar de que tal vez haya sido herida y tenga una visión o un pensamiento distinto. No quiere decir de que podamos venir y criticarla o juzgar a esa persona, sino que debemos de amar a esa persona. Ahora vamos a leer acá en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 43 en adelante y vamos a leer sobre la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice de la siguiente manera. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, nos dice la palabra de Dios. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Claramente estamos viendo acá en este hermoso pasaje, estamos viendo acá la vida de los primeros cristianos. Es algo que hoy en día se han modernizado muchas cosas, pero a pesar de que está bien que se han modernizado algunas cosas, pero hay cosas que en verdad no puede cambiar. Por ejemplo, vemos acá la vida de los primeros cristianos. Ellos siempre, acá lo vemos, ellos temían a Dios. Pero aparte de ello nos dice acá que ellos tenían en común todas las cosas.
O sea que cuando uno tenía una necesidad, venía otro y le ayudaba en su necesidad. Repartían conforme a lo que ellos necesitaban a cada uno. Entonces, unánimes, o sea, juntos, perseveraban cada día en el templo, dice la palabra de Dios. Y dice que siempre partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y he ahí la causa o el problema que estamos teniendo hoy en día. Son varias las iglesias con nombres distintos, muchas doctrinas de hombres que se han impuesto en las iglesias, los cuales hace que esta iglesia con esta iglesia no se lleven, que esta iglesia con esta iglesia no se unan. ¿Acaso esta iglesia y esta iglesia es más santa que la otra? ¿Acaso esta iglesia sirve a un Dios distinto a la otra? Es que son muchas cosas que están sucediendo y aconteciendo, y por eso tú y yo, todos nosotros hoy tenemos que estar siempre atentos a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Tenemos que estar atentos a qué es lo que estamos escuchando, a qué es lo que está sucediendo, porque si no estamos atentos, por confiarnos, por solo asistir a la iglesia, por solo leer la Biblia, por leerla, vamos a ser engañados. Entonces, hoy tenemos que estar siempre atentos a todas estas cosas, porque muchas veces dentro de la misma iglesia se levantan ciertos comentarios, se levantan ciertos como espacios en los cuales empiezan como que a reflexionar de ciertas cosas, y es como que si Dios nos hubiera dicho a nosotros, no, ustedes pues juzguen a todas las personas que puedan, ¿no? Pero eso no fue lo que dijo Dios en su palabra. Eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos enseña a ser espiritual. Debido a alguna debilidad que tenga a mi hermano o algún error que haya cometido, yo no puedo venir y señalarle o hacer que se aparte, porque en verdad de una u otra manera podría ser yo estando en ese lugar. Entonces, si nosotros comparamos a estos primeros cristianos, los comparamos con nosotros hoy en día, vemos que cosas importantes se han cambiado. O sea, no sé cómo es posible que existan tantos títulos para las iglesias y que no haya una unidad. Porque como siempre me pongo a pensar, siempre me paro a pensar, miro lo que está sucediendo delante de mí, veo lo que está pasando y digo, wow, es tremendo. Porque si en verdad tuviéramos en cuenta la palabra de Dios y no hiciéramos las cosas como una rutina o solo por cumplir, ¿crees tú que el mal reinaría en la tierra? Porque hoy en día los brujos o las personas que hacen el mal no le tienen miedo cuando venga una persona que supuestamente conoce a Dios, anda con su Biblia en la calle bajo su brazo, no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque se perdió ese temor, se perdió esa reverencia, se perdió esa relación con el Padre. Vemos como Jesús oraba diariamente cuando Él estuvo en la tierra, Él estuvo orando. Pero ahora, pues, el único momento en el cual nosotros oramos es cuando estamos en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, todos volteando a ver a todos, no, es que yo estoy arrodillado como tú estás sentado, entonces tú no eres espiritual. Y es ahí el gran problema, porque el día tiene 24 horas. Ahora, yo solo quiero hacerte una pregunta, medita en ello, y cualquier duda, cualquier comentario que tú quieras hacer, puedes hacer en los comentarios que voy a estar leyendo y respondiéndolos, ¿verdad? Entonces, solo te hago una pregunta, de las 24 horas que tú tienes en el día, ¿cuántas de esas horas tú le dedicas a Dios? Porque si entre los días de la semana, dependiendo cómo sea tu iglesia, porque la que estaba asistiendo, habían cultos de lunes a domingo. Habían cultos, siempre estábamos en la iglesia porque
los días lunes no había servicio, los martes sí, los miércoles no, los jueves sí, los viernes no, el sábado sí, el domingo sí. Entonces siempre, un día de por medio descansábamos, pero siempre estábamos en la iglesia orando. Cada cierto tiempo haciendo vigilia y ayunando, ¿verdad? Porque es nuestro deber como cristianos. ¿Para qué? Para que las ovejas que necesitan a Dios vengan al camino. Pero es ahí la pregunta: ¿cuánto de tu tiempo, de las 24 horas que todos tenemos en el día o las que tú tienes en el día, cuántas de esas horas le dedicas a Dios? Porque en la semana no puedes tú ir siempre a la iglesia por el trabajo, y eso se entiende, pero te hago la pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto de tu tiempo tú le dedicas a Dios? Porque no es que solo, ay, llegó el domingo, ay, hoy sí me levanto temprano, me arrodillo y oro. ¿Cómo es eso? No es que hoy es miércoles, me toca ir a la iglesia, hoy oro. No se trata de que un día en específico de la semana vayamos a la iglesia y nos arrodillemos. O sea, esto es algo diario. Cada lugar al cual yo voy, yo lo convierto en una iglesia. O sea, a mí no me vas a ver siempre arrodillado orando. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios es muy estrecha. O sea, es muy cercana. Por lo cual, si yo vengo, me arrodillo solo para que tú digas que yo oro, ¿a quién estoy complaciendo ahí? Yo no tengo que complacer a ningún hombre en la tierra o a ninguna mujer. Yo tengo que complacer a Dios. En principal, es primordial en mi vida. Solo Él me va a hacer salvo. Nadie en la tierra me va a hacer salvo. Así que solo quiero decirte, quiero que tengas en cuenta esto: la iglesia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer en el Hijo unigénito de Dios y la relación la cual tú tengas con Él. Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, hoy en día, aparte de ello, estamos tan concentrados en los errores de los demás hermanos que nos olvidamos de ser espirituales. Nos olvidamos de mejor ayunar, orar. ¿Dónde quedó el ayuno? ¿Dónde quedó la oración? Entonces, solo ponte a pensar y medita en cómo es tu relación con Dios. De las 24 horas al día, tan siquiera en verdad le dedicas a Dios una hora. Porque mi diario vivir es darle gracias a Dios. Yo camino, pues normalmente solo, camino y voy dándole gracias a Dios. Veo cualquier cosa, pero yo estoy pensando en Dios. Entonces, diariamente mi vida, mi caminar es en Dios. Porque la palabra de Dios dice: dad gracias por todo. Cuando tú en verdad estableces una relación con Dios, por cada cosa que tú das gracias, que tú reconoces que es por Dios, o sea, tú estás tomándolo en cuenta a Él, por lo cual estás en el Espíritu. Entonces, son cosas muy importantes que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, he ahí el problema de lo que pasamos hoy en día. O sea, cuando nosotros nos unimos en la iglesia, debería de ser un espacio en el cual compartimos con los hermanos. Mire, en verdad yo tuve la oportunidad esta semana de compartir con una persona que estaba pasando por un proceso difícil. Estuve orando toda la semana, ayuné y en verdad me siento fuerte. O sea, eso debería hacer la iglesia. No, pero llegas a la iglesia todos desunidos, uno se sienta allá, otro se sienta allá. Y no hay ese amor, no hay ese afecto entre hermanos, cuando debería de ser así. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todos pasamos por momentos difíciles y necesitamos del uno al otro, por lo cual dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. Somos un solo cuerpo, dice la palabra. La palabra dice que unánimes, que vivamos unánimes, ¿verdad? Que alabemos a Dios todos juntos en armonía. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder ayudarnos el uno al otro cuando no estamos dispuestos a ser pacientes? Porque cada uno de nosotros tenemos un carácter y tenemos que trabajar en ello. Pero tenemos que en verdad empezar a trabajar en esto, porque pronto se van a empezar a acercar muchas personas a la iglesia con necesidad de escuchar la palabra de Dios por los acontecimientos que van a empezar a pasar. Pero si nosotros como iglesia no estamos preparados para poder recibir a esas ovejas que van a ir añadiéndose, entonces no digamos nosotros: no, es que ya no quieren escuchar la palabra de Dios. No es el problema no está en las ovejas que vienen a la iglesia como a tratar de mejorar, a cambiar su vida. No,
En verdad, el problema está en nosotros, que no sabemos cómo darle las medicinas, cómo darle la dosis a las personas que vienen heridas. No sabemos cómo vendarlas, cómo costurarle, cómo lavarle la herida, sino que venimos nosotros y en vez de suavemente trabajarle la herida, no, venimos nosotros y en verdad le abrimos más la herida y ahí el problema, que nunca vuelven otra vez esas personas de nuevo a buscar sanidad. Y ahí el problema. Entonces, acá claramente nos dice la palabra de Dios que alabando a Dios, los primeros cristianos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, primeramente ellos habitaban unánimes. Entonces, al tener ese amor, o sea, se añadía a otra persona. Dios te bendiga, ¿qué tal estás? En verdad, tú eres una gran persona. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué situación estás pasando? ¿Estás bien en tu casa? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas apoyo? Acá estoy para apoyarte. Esos eran los primeros cristianos, los cuales estaban dispuestos a sacrificarse por los unos por los otros. Pero hoy en día no es así. Y es ahí el problema. O sea, la razón por la cual nosotros vemos lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que pasa esto, pasa aquello, no estamos dispuestos nosotros a hacer un sacrificio por el hermano o la hermana, pero sí estamos dispuestos para señalar. Entonces, mis amados, esto es algo muy importante comparando lo que es los primeros cristianos con, en verdad, lo que somos hoy en día. Hemos cambiado muchas cosas, nos hemos ido a las rutinas. No es que solo hay que cantar un coro, una alabanza. Sí, yo sé que tenemos un Dios de orden, pero ¿dónde queda darle la libertad al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo te da en tu corazón que tú cantes 3, 4 alabanzas, entonces ¿por qué vas a cantar solo una? ¿Y dónde está ese gozo? Bueno, porque yo en verdad yo diariamente estoy compartiendo la palabra. Si quiero cantar, yo canto y yo no espero que alguien me esté viendo para que yo lo haga. Mira, desde mi corazón yo lo hago porque yo entiendo que yo vivo para servir a Dios. Entonces, con esta pequeña reflexión, solo quiero decirles, mis amados y mis amadas, que estemos siempre atentos, pendientes a todo lo que está aconteciendo para que de esa manera nosotros nos demos cuenta de las cosas, para que nosotros no seamos engañados, porque si no nos ponemos en verdad de acuerdo, si nosotros no estamos alertas, si nosotros estamos faltos de conocimiento en lo que es esencial, entonces vamos a ser engañados y es ahí el problema, que muchos no van a ser salvos por la falta de conocimiento y por la rutina y porque fueron conformistas, ¿verdad? Así que este fue el mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes. Por favor, visiten Hechos capítulo 2, del versículo 43 al versículo 47, léanlo, medítenlo y tómenlo, porque es palabra de Dios, ¿verdad? La cual nos edifica, la cual nos habla, la cual diariamente nos llama y nos va haciendo mejores personas, ¿verdad? Así que, como yo te digo, es importante que empieces a leer la Biblia. Si no tienes una Biblia en casa, compra una o ve a la iglesia y pide una, porque de una u otra manera, pues tienen que haber iglesias, tienen que haber Biblias empolvadas, porque muchas veces no queremos leerla. Por ejemplo, esta Biblia no era mía, pero la tomé porque no podía dejar yo que estuviera ahí, sabiendo que contiene la palabra de Dios. Pues claro, la tomé para mí porque hay que darle uso, es palabra de Dios. Entonces, igual si tú no tienes una Biblia en tu casa o tienes más de una Biblia en tu casa y tienes una colección ahí, compártela con las personas que lo necesitan. Puedes tú, no sé, llevarla siempre que vayas a la iglesia, por si hay un hermano que no conoce a Dios, pues, o que no tiene Biblia, pues préstasela, pues claro, o si no, regálasela como tú gustes, pero no, nada es obligatorio. Así que permíteme orar por ti. Padre, glorifico tu nombre. Gracias por este espacio que tú me regalaste, que tú le regalaste a mi hermano, a mi hermana, de poder escuchar, compartir tu palabra. Bendíceles, llénales, tócales, transfórmales por el poder de tu palabra. Me entrego en tus manos, mi Dios, y gracias por este espacio que me regalaste. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Como ustedes saben, siempre estamos llevando palabra fresca. Hoy sí estamos tocando puntos importantes. Pronto vamos a estar hablando sobre la familia, vamos a estar hablando sobre algunos
cómo vencer los deseos de la carne. Vamos a estar hablando sobre la oración, sobre el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre varias cosas importantes a través de estos medios en los cuales estamos compartiendo la palabra, así que esténse siempre pendientes y como siempre no se olviden de mostrarle, ¿verdad?, su amor y su cariño a este video. Dios les bendiga y mientras Dios nos regale vida vamos a seguir compartiendo, llevando el mensaje de salvación mientras Dios así nos lo permita. Dios les bendiga y bendiciones.